Empresaria en esta tercera temporada, y cuando ya les dije, ¿no? Ya está asegurada la cuarta temporada de Visión Empresaria para el 2021, vamos a seguir en el mismo día, mismo horario y en el mismo medio de comunicación, aquí en Radio Arinfo, la primera radio online de la República Argentina que nació casi como yo, en el sentido de la carrera, ¿no? Tiene 20 años y yo 20 años de profesión, ¿eh? Nacimos el mismo año, que esas cosas de la vida, ¿no? Y estamos aquí juntos haciendo Visión Empresaria. Hago referencia a un consultor, él es un hombre destacado dentro de todo lo que tiene que ver la minería argentina, es geólogo, es abogado y está preocupado, hay que decirlo. Por eso ustedes ven que más de una vez estamos convocándolo para charlar aquí, porque no solamente toca los temas de su profesión o de sus profesiones, en este caso, geólogo, abogado y demás, habiendo ocupado distintos puestos privados y oficiales, pero ¿qué pasa? Está preocupado, pero también ve que hay un problema referido a la comunicación, sabe que quien les habla ha instalado este tema públicamente a nivel nacional, aquí desde Buenos Aires, en los distintos medios y distintos espacios, y lo que digo es, él como lo ve y lo reconoce, se preocupa, y por eso también es que él quiere hablar de esos temas más de una vez, y hace poquito también escribió para un medio especializado minero, creo que era 11 Diario concretamente, sobre este tema de comunicación, porque le preocupa. Sabe que no es su especialidad, pero le preocupa y no entiende cómo otros no lo entienden. Bueno, por todo eso y por mucho más es que hoy volvemos a presentar al doctor Fabio Casarín. Fabio, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a Visión Empresaria, Radio Arinfo. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Hola Sergio, buenas tardes. Gracias por convocarme y un saludo grande para toda tu audiencia. Bueno, estamos acá, ¿no? Vi que hiciste esta nota que de algún modo refleja lo que venimos hablando en otras oportunidades, pero bueno, directamente para ir al grano, ¿no? Estás preocupado como siempre y ocupado con respecto también a este tema de la comunicación. ¿Quiénes son los que comunican mal o directamente no comunican dentro de la industria minera argentina? Yo señalo tres grandes grupos que son los que realizan difusión, por llamarlo así globalmente, de la actividad minera. Hay grupos que no comunican nada, que fueron la mayor parte hasta hace poco tiempo. Eso empezó a cambiar. Después hay un grupo, que es el mayoritario, que comunica mal, creyendo ellos que comunican bien, porque confunden términos, confunden lenguajes, confunden lo que es comunicación con información, con propaganda, con publicidad. Y después hay un grupo que sí está comunicando bien, tienen claro esto, lo hace con un departamento, con consultores profesionales, pero obviamente cargan con el peso de los otros dos grandes grupos, que son los más grandes, que son los que comunican mal o los que directamente no comunican nada. Entonces, yo en estos grupos que te hablo, incluyo a empresas, organizaciones, sean sindicales, empresarias, consultores independientes, cámaras, las cámaras empresarias, sobre todo, que son las encargadas de realizar o que deberían comunicar desde el sector privado, aparte de la propia empresa, ¿no?, que tiene un proyecto, un emprendimiento minero. Entonces, ¿qué es lo que acá, cuál es la gran confusión que existe? Que comunicar, como yo lo señalo en esa nota que vos mencionas, que no soy el autor yo de estos términos, sino que cualquier profesional lo entiende, comunicar es un proceso por medio del cual un emisor y un receptor establecen una conexión, o sea, interactúan entre sí. Es una relación horizontal donde se comparten los mensajes. Entonces, si yo soy el emisor y tengo una comunidad, por ejemplo, donde tengo un emprendimiento minero, yo comunico qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a hacer, cómo, pero no lo informo, sino que escucho a los demás, interactúo con la otra gente. Esta es la comunicación, interacción, conexión con el receptor.
es un proceso bidireccional y horizontal, no donde uno está arriba y donde el otro está abajo. No sé si quedó claro. No, ahora, está bien claro. Bien, ahora, ¿qué pasa con la minería? La minería normalmente, cuando se empezó con algunos pioneros que vos mencionaste, bueno, vos mismo sos una de las personas que insististe durante mucho tiempo con que había que tener este criterio profesional de comunicar, empezó la industria a realizar esto, pero ¿cómo lo hace? La industria informa, que es otra cosa. La información es cuando baja de arriba hacia abajo. La información no busca feedback en el que la recibe, sino que transmite un contenido, un evento, una actividad y muere con ese comunicado. Es el comunicado liso y llano, o es la noticia minera, como aparece normalmente en los medios. Entonces, esto es una parte de la comunicación que a veces es necesario, porque es necesario emitir, digamos, una parte de prensa que no necesariamente se necesita el feedback del interlocutor, pero cuando nosotros hablamos de una licencia social, de integrar a las comunidades con la actividad minera, es otra cosa. Necesitamos mensajes horizontales, bidireccionales, en un lenguaje adecuado, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de palabras superlativas o que puedan desmerecer el pensamiento de la otra persona. Yo creo que esto, nosotros lo estamos hablando en la minería, pero hoy es una condición sine qua non de cualquier industria o de cualquier actividad, estar comunicado con tu usuario, con tu cliente, con los grupos que se van supuestamente a beneficiar de una determinada actividad, ¿no? Entonces, y en la industria minera, que es una industria extractiva, como la industria petrolera, son industrias que siempre están un poco en el ojo de la tormenta, porque son muy marcadas por las comunidades, lo que van a realizar, si se acepta, si no se acepta, es casi hoy imperdonable que se siga comunicando mal. Claro, totalmente, no, está más que claro, ¿no? Es muy, me pareció muy interesante lo que dijiste, esto de que cómo confunden los términos, ¿no? Porque en ese solamente difundir, es decir, pateo la pelota hacia allá, pero la pelota queda allá, y después como si no entra en el arco queda en la tribuna, como digo, pero no vuelve, no hay reposición de pelota, no es bidireccional, entonces es como que están acostumbrados a realizar un tipo de función de la comunicación, que es esa, la lineal, y no hay feedback. Y en eso, claro, hay una confusión de los términos, como bien decía, ¿no? Se confunden terminología de publicidad, información, difusión, propaganda, y claro, en realidad la comunicación contemporánea y moderna es justamente un trabajo donde es una mesa de varias patas, no de una sola. ¿No? La pata no está en el medio sola para que se sostenga la mesa, no. En este caso es una mesa de 4 patas como mínimo, y no están realizando todos los pasos de esa integración para que pueda conseguirse la licencia social. Muchas veces, Fabio, esto hace que se caiga en acostumbramientos, malos acostumbramientos, malos hábitos, con respecto a los eslogan, también que alguna vez lo mencionaste, ¿no? Hay eslogan que no lo cree, en los que ya no cree nadie. Estos eslogan, porque esta confusión de términos, ¿a qué lleva a estos comunicadores de la industria? O los contratados, digamos, por las empresas, por las cámaras, por las organizaciones, que lo que quieren hacer es publicidad, no comunicar. Entonces, la publicidad es una técnica marketinera, que es estimular al consumidor a que tenga determinado hábito de consumo, y peor todavía es la propaganda. Cuando yo con la propaganda lo que se pretende es no interactuar, sino modificar la ideología o el pensamiento de los sujetos. Entonces,
En estas técnicas propagandísticas, que es lo más común que hace la industria minera, utiliza estos términos como, por ejemplo, minería sustentable, minería responsable, programas que tienen nada más que un título porque están totalmente vacíos de contenido, como por ejemplo que dicen hacia una minería sustentable, cuando se cometen dos errores con esto. Primero, la reiterada utilización de los eslogans, obviamente que cansa. Agota, claro. Agota. Si vos te fijas, cualquier marca, hablemos de una gran marca de algún producto, no le vamos a nombrar, pero cualquiera se da cuenta. Entonces, vos ves que permanentemente están cambiando el eslogan, no utilizan siempre el mismo eslogan. Y por otro lado, esto de hablar de la sustentabilidad, de la minería amigable con el ambiente, es una cuestión que es intrínseca. O sea, no puede existir una minería que no sea sustentable, porque ya nos convertiríamos en una actividad ilegal. Entonces, claro, es lo mismo que como alguna vez pasó con un partido político, ¿no? Cuando me convocaron al área de profesionales. Yo lo primero que hice fue corregir un folleto. Estamos hablando de un partido político, ¿está bien? Bueno, ¿sabés qué decían? Lo primero que habían puesto en el folleto, en la parte de atrás del folleto, honestidad. Le digo, no, muchacho, lo que menos podemos tocar es esto, por la creencia social que hay. No hablemos de esto, demuéstrenlo, no lo digan, porque si no quedan un eslogan. Exactamente, no podés hablar de vos mismo con este tipo de terminología, haciéndote propaganda vos mismo. Lo que hay que es demostrarlo esto. Y la minería tiene formas de demostrarlo. Claro, no es que no lo tenga. Claro, no es que no lo tenga. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, normalmente, y vos lo sabés perfectamente, que hay 7 provincias que tienen la minería con leyes que la prohíben en alguno de sus aspectos, sobre todo la minería metalífera, y gran parte de la sociedad que vive en esas provincias, que no la acepta. ¿Por qué? Porque directamente desde el lado minero, publicitario, propagandístico, comunicacional, en el menor de los casos, no tiene llegada con la gente. No existe una llegada porque normalmente utilizamos estos términos, utilizamos paradigmas o situaciones, creencias, predisposiciones que nosotros ya tenemos del pasado. Entonces, en lugar de ir y comunicarnos y dialogar, nos enfrentamos con estas personas. Y de allí surge esta famosa grieta, que es una grieta tan grande como la grieta política que existe, que es entre minería y antiminería. Entonces, cualquier programa, plan que vos intentes desarrollar en alguna de estas provincias, siempre chocas, más allá de la parte técnica, más allá de los recursos potenciales que esta provincia pueda tener, chocas con esto, chocas con que la gente no acepta, no recibe bien a la minería, pero no es por la minería en sí, es porque los actores somos los que no sabemos acercarnos, claro, los que no sabemos comunicarlo. Claro, yo creo que sigue sin haber un plan integral, esa es la palabra, Fabio. Tiene que haber un plan integral de comunicación y no lo hay. Llama la atención cómo hay contratos grandilocuentes, porque a lo mejor algunos creen que los periodistas no nos enteramos y tenemos muchas maneras de enterarnos, por más que lo pongan bajo la mesa. Hay contratos muy grandes y vos decís, pero ¿cómo las empresas socias de la tal cámara pueden pagar esto? Si al final lo que se hace lo podés hacer con un contrato totalmente eventual, porque está comprobado que si bien son buenos profesionales, esa consultora es buena, esto que lo otro, pero en realidad no le sirve a la minería. Y creo que si estamos hablando de una cámara minera, le tiene que servir a la minería, a la industria, salvo que le sirva a alguien individualmente con ese contrato. Entonces, eso es harina de otro costal. Así como vos decís que la licencia social no es fácil de conseguir y está perdiendo por goleada la minería argentina en varios lugares, lo que pasó en Mendoza, que solo hablamos en su momento, solamente para ejemplificar de algo de más acá en el tiempo, digo, así como la gente, la mayoría todavía sigue teniendo, no, la minería es contaminante, mucha gente cree eso todavía. Yo creo que si hablamos de contaminación, que
quiero expresarme y que se me entienda bien, creo que la minería es la que también está contaminada. Y cuando digo contaminada, me refiero, para utilizar la misma terminología, creo que la política ha terminado de contaminar a la minería. Por eso, muchos actores de la minería creen que para conseguir la licencia social es sinónimo para ellos de lobbying político. El lobby político, claro, sí, sí. Bueno, Y quedan atrapados en eso. Sí, esto lo hemos conversado ya, porque en una nota anterior que hicimos en este mismo espacio tuyo, yo comenté acerca de 3 ejes que se necesitan para que la minería pueda despegar y salir de la declinación que tiene en estos últimos 10 años. Y yo hablé de que esos 3 ejes eran precisamente la política minera, que no existe porque no hay una política de Estado que tenga continuidad en el tiempo, la seguridad jurídica, que es algo emblemático, que es un cáncer que tiene, digamos, el país para todas las actividades, que permanentemente vamos cambiando la regla de juego. Y la tercera pata es esta, la comunicación. Una industria cuestionada debe acercarse a la gente, debe tener una comunicación profesional, ¿no es cierto?, que nos libere de todos estos estigmas, de todos estos eslogans, y que tenemos que construir la licencia social. La licencia social se construye desde abajo, no desde un lobby desde arriba. Cuesta que eso todavía se entienda. Y la gente que está normalmente en estos últimos 10 años, donde vemos que ha fracasado la industria y que viene en una declinación constante, porque no sé si lo comenté la otra vez, en el año 2012 habíamos exportado 5.400 millones de dólares y en el año 2019 exportamos 3.200 y vamos cada vez más en picada. Y en los últimos 10 años solamente 2 proyectos mineros metalíferos se han habilitado en el país. San Juan, por ejemplo, que es la provincia emblemática minera, que todo el mundo la tiene identificada de esa manera, no habilitó ningún proyecto minero metalífero en la última década. Claro, está más que claro, Los sí. dos proyectos estos que hablo son de Santa Cruz. Entonces, algo está pasando. Entonces, como cada vez cerramos más el círculo, como no comunicamos, cada vez somos menos, nos convertimos en un grupo cerrado, casi en una cofradía, donde hablamos entre nosotros, nos comunicamos entre los actores que entendemos lo que es la minería y no necesitamos entender entre nosotros, necesitamos que nos entiendan los demás. Claro. Entonces, para que nos entiendan los demás, tenemos que cambiar las formas. Totalmente. Y eso es lo que está cortando. O sea, por eso yo lo pongo, la comunicación, la pongo al mismo nivel que la política minera. No puede existir una sin la otra. Totalmente de acuerdo. Creo que es un pecado capital, pero siempre insisto con esto, ¿no? Hay que ver si los actores principales de la minería están a la altura de las circunstancias para poder interpretar este cambio de paradigma, Fabio. Se trata de eso, como ya lo dije en algún momento. Hay una nueva intención del gobierno nacional, de Culfas, de Hensel, obviamente, de hacer algún tipo de presentación. Ya hubo una presentación virtual, creo que van a haber varias reuniones virtuales más entre las distintas partes o actores, como bien decimos, de la minería, con una intención de proyecto, creo que para... hay que saber distinguir, claro, hay que saber distinguir justamente entre una intención nada más o un verdadero plan estratégico. Creo que para llamarlo estratégico, bueno, tienen que darse varios pasos. Entonces hay que ver si finalmente termina siendo estratégico o solamente de bache, ¿no? De arreglar el bache del momento. Por eso digo, creo que para que sea estratégico todavía tienen que pasar varios capítulos. Pero digo, que estás anoticiado de eso, ya estamos en los últimos minutos, pero quiero tu opinión aquí de eso. El plan estratégico, la palabra te lo indica, es un camino que tiene un procedimiento con etapas, con indicadores que vos tenés que ir superando
no es simplemente una declaración de principios o es un deseo. Este plan estratégico que se ha presentado ahora y que, como vos decís, se van a continuar con conversaciones, hasta ahora es más de lo mismo. Es simplemente una descripción de la situación donde está bien, se reconocen errores del pasado, pero lo que sigue faltando es la acción hacia el futuro. O sea, ¿cómo vamos a hacer para poner en marcha estos proyectos en provincias donde la minería no tiene licencia social? Entonces, para que sea un verdadero plan, tenemos que tener esto. Si no, es simplemente declamación. Este plan, vos has visto varios planes en estos 10 años. Este plan existió en el 2005, en el 2015, existe ahora, existió en el 2018. O sea, cada autoridad nueva que viene es como que arranca de nuevo en la minería, como que dice, vamos, el Asia, claro, tal parte. Ahora, Asia también supone que vos tenés que tener los mecanismos adecuados. Yo te pongo un ejemplo. Vos sos periodista. Si vos te encontrás con una persona que te dice, Sergio, yo quiero ser periodista, eso no es un plan, eso es un deseo. Claro. ¿Vos qué le vas a decir a la persona? Mira, tenés que estudiar, prepararte, empezar de abajo, trabajando en programas periodísticos. Bueno, de esa manera te vas a ir convirtiendo en un periodista, pero tenés que ir superando etapas. Bueno, entonces, a este plan lo que le están faltando son las etapas de acción directa, para que podamos superarlas y podamos decir, no, tenemos ahora una industria que está aprovechando parte de su potencial, que es lo que no ocurre ahora. Es una industria que está trabajando al mínimo. Increíble, ¿eh? Más allá del COVID-19, ¿no? De esta pseudo pandemia, como siempre digo. Fabio, como siempre, un gusto que hayas participado de justamente Visión Empresaria acá en Radio Agrinfo para todos estos temas, nosotros que apreciamos y creemos y sabemos y estamos convencidos de lo que significa la minería como industria en sí. Como siempre digo, ¿no? La actividad y la industria y el sector continúa y los hombres pasan. Exactamente, es así. Por eso lo peor es cerrarse y lo mejor es liberarse de estos paradigmas, traumas y creencias y que podamos hacer participar a la mayor cantidad de actores posibles. Totalmente. Te agradezco muchísimo, Sergio, como siempre, este espacio que es muy escuchado en la minería, en la industria petrolera y en varias de las industrias, y que podamos llegar y transmitir este mensaje y ojalá vayamos para adelante. Creo que queda muchísimo por hacer y, como siempre digo, tenemos los recursos. Nos falta ponernos de acuerdo con las políticas y los caminos. Totalmente. Gracias a todos. Gracias, Fabio, muchísimas gracias. Bueno, ha sido el consultor, abogado, geólogo, Fabio Casarín, una vez más aquí en justamente Visión Empresaria. Estaba viendo, bueno,